emitido de gerente, en la bureta va el agente titulante. Este agente titulante se va agregando lentamente, gota a gota, para permitir que la reacción entre el analito, que generalmente va en el Erlenmeyer, reaccione en forma completa con el agregado del agente titulante. En este ejemplo, digamos, está agitado no en forma manual, sino a través de un agitador magnético, y por lo tanto necesito una barrita magnética para homogeneizar toda la solución después del agregado del agente titulante. En las gráficas que tienen a la derecha, les he agregado cómo se lee el enrase, digamos. O sea, cómo yo hago para enrasar, ya sea la solución del agente titulante, la tengo que preparar en un matraz aforado, cómo leo el enrase. El enrase lo tengo que leer, como está en esta figura. Ven que está lo rojo, representaría el nivel de la solución, tiene que estar tangente o sea, la lectura, lo que yo voy a leer acá es lo que corresponde a la rayita negra, que es tangente al menisco, que en este caso es cóncavo. ¿Hay alguien que me quiere preguntar algo? ¿Que me esté escribiendo ahí en el chat? ¿Alguna duda? Bien, entonces, para leer el nivel, por ejemplo, que hemos emitido en la bureta, leemos, digamos, en la parte plana de este menisco que es cóncavo, ese correspondería a la lectura que tenemos que escribir en nuestro cuaderno como el volumen de agente titulante gastado. En lo que está en las gráficas, estas gráficas que tienen abajo, serían formas incorrectas de leer. Siempre el enrase lo tengo que leer a la altura de mis ojos. Es decir, que si yo, por ejemplo, estoy preparando una solución o estoy leyendo el volumen emitido desde la bureta, no lo voy a hacer ni desde arriba del menisco, ni desde abajo. Siempre tiene que ser a la altura de mis ojos. Entonces yo a la bureta la tendré que colocar de una forma tal que para leer el volumen emitido de agente titulante, el menisco quede a la altura de mis ojos. O me tendré que subir por ejemplo, a un banco que solemos utilizar en los laboratorios para que mis ojos queden a la altura del menisco. Y si estoy preparando una solución, nunca me voy a acodar en la mesada del laboratorio para leer el menisco. Lo que tengo que hacer es levantar con mi mano, por ejemplo, el matraz desde el cuello y observar que ese menisco, llevar, si está o no, digamos, para realizar el enrase, tengo que levantar el material de vidrio y colocarlo a la altura de mis ojos. Si la solución acá, Moisés me pregunta, si son soluciones que sean coloreadas, este es el criterio, digamos. Si vos podés ver a trasluz, este es el criterio que vas a utilizar, que sea tangente. Ahora, si es una solución donde vos no podés ver, o sea que está demasiado concentrada, si es demasiado concentrada, lo que se suele utilizar es esta situación, porque si no, no vas a ver hasta dónde está el menisco, pero eso serían como excepciones. La mayoría de las soluciones en las técnicas que nosotros estamos utilizando, utilizamos para disminuir el error soluciones que están diluidas, por lo tanto vos vas a ver a trasluz. Entonces esta va a ser la situación en que vas a manejar en la mayoría de los casos. No sé si te quedó claro, Moisés.
Bien, seguimos entonces. En esta técnica, que es una técnica cuantitativa, que estamos viendo el análisis volumétrico, lo que se hace en la unidad anterior, vimos el análisis gravimétrico. En el análisis gravimétrico lo que medimos es un peso, es decir, determinamos nuestro problema, que es determinar la concentración de una especie en solución, que es nuestro analito, a través de la medida de una masa. Por eso es una técnica gravimétrica. En este caso, los análisis volumétricos, me pregunta Sebastián que si dice si no se ve trasluz y el menisco me queda muy por arriba, no corro riesgo de medir de más. No, lo que tendría que hacer si la solución es muy colorida, que no se ve a trasluz, es esta situación, ¿sí? Enrasar en las puntitas del menisco. Pero en general, digamos, esta situación la usaríamos para soluciones a través de la cual yo no puedo mirar. La mayoría de las técnicas nosotros usamos soluciones diluidas y vamos a utilizar esta como digamos, la situación más común. Sebastián Riboira. Bien, entonces estamos que el análisis volumétrico lo que mido es un volumen. En las técnicas volumétricas nosotros tenemos la reacción entre dos especies, entre la especie A y la especie B. La especie A generalmente es el analito y B es una solución patrón. Una solución patrón, una solución de concentración conocida. Entonces, si yo conozco la reacción entre el analito y el agente titulante, que vamos a ver que hay distintos tipos de reacción, puedo resolver el problema que es determinar cuál es la concentración del analito en la muestra. Entonces, las técnicas en que se basan en medir la cantidad de una solución o un patrón, el volumen que gasté de una solución de concentración conocida, se denominan técnicas volumétricas. Por supuesto que yo necesito conocer, para poder resolver el problema, cuál es la geometría entre el analito y el agente titulante B. En esta gráfica, lo que quise recordarles es, nosotros acá estamos viendo la reacción entre el analito y el agente titulante. Yo les dije que generalmente el analito se coloca en el Erlenmeyer y la solución valorante, que es una solución patrón de concentración conocida, se coloca en el matraz, en la bureta. Perdón que me distraje porque me está avisando el programa que quedan 10 minutos de sesión. Entonces, en la bureta nosotros colocamos lo que es la solución patrón. Lo que les quise representar en esta gráfica es que la solución patrón, ¿no es cierto?, la preparo en un matraz aforado. Esto es un matraz aforado, es un material volumétrico que justamente tiene esta forma, tiene una forma de donde se contienen las soluciones como una forma de pera, y luego tiene un cuello alargado. Justamente esta forma del cuello alargado es para disminuir el volumen en el enrase, es decir, pequeños volúmenes de agua destilada yo agregue para llegar al enrase, me van a generar un gran cambio en el nivel de este cuello, digamos. Entonces, el error que yo voy a cometer para enrasar va a ser muy pequeño. Si en cambio ustedes lo preparan a la solución en este vaso de precipitado, que no es un material volumétrico, fíjense acá cuántos mililitros tienen que agregar para que el nivel del líquido aumente unos pocos milímetros. Es mucho más por eso este material no es volumétrico. El vaso de precipitado no es un material volumétrico. Entonces acá lo que quise representarles es que para preparar esa solución patrón, ustedes generalmente pesan una masa de un patrón, que ya vamos a ver que es primario en este caso, lo trasvaso
al matraz aforado y luego enraso, homogeneizo esta solución y esta solución es una solución patrón de concentración conocida. Entonces yo conociendo la concentración de esta sustancia que es patrón, que es la solución que voy a poner en la bureta, a través de la estequiometría de reacción voy a poder determinar cuál es la composición de mi muestra. Fíjense que acá está la muestra, que es lo que yo quiero determinar, lo puedo colocar directamente en el matraz aforado y agregar agua, o bien lo puedo diluir, digamos, en un vaso de precipitado y con un material volumétrico como puede ser una pipeta o una bolpipeta, tomar una fracción para realizar el análisis. Entonces acá, digamos, está representada la solución donde disolví mi muestra problema, que es lo que yo quiero determinar. En la bureta volvemos a repetir que generalmente se coloca la solución de concentración conocida, que es el patrón, y en el matraz Erlenmeyer va la muestra problema, que bien puedo poner el sólido y agregar un volumen de agua destilada para diluirlo, o diluir esa muestra y tomar una pequeña fracción para el análisis. En esta gráfica está representado, esquematizado, cuál es la metodología del análisis más general de una técnica volumétrica. Ustedes, digamos, ya se los he dicho en otras clases, que no pueden no pueden desconocer cuál es el material de vidrio que utilizan para preparar una solución, no pueden desconocer cuál es el material de vidrio en el cual realizan una titulación, el Erlenmeyer y la bureta, no pueden desconocer el tema de enrase. Por más que, digamos, llegado el final del cuatrimestre, que conozcan sobre los cálculos geométricos de cualquiera de las unidades y les llegamos a preguntar en qué material de vidrio preparan una solución y nos dibujan o un vaso de precipitado o un balón que no tiene aforo, para nosotros están desconociendo los principios básicos de la química analítica. Entonces sería una condición grave que no, por más que sepan lo otro, si eso no lo saben, no estarían en condiciones de aprobar la materia. Se los comento porque nos ha pasado ya otras veces que en los coloquios les preguntamos sobre esto y si no lo saben, por más que el resto lo sepan, no estaríamos en condiciones de que ustedes, o sea, no tendrían todos los conocimientos para aprobar la materia. Bueno, en relación a eso, acá tenemos material de vidrio exacto. Por un lado tenemos las buretas, las pipetas y las bolpipetas las utilizamos para tomar una fracción para luego analizarla por la técnica volumétrica. El material de contenido exacto, tenemos matraces aforados, material de vertido, digamos, aproximado son las probetas, generalmente se utilizan para agregar, medir un volumen de agua para diluir las muestras, en algunos casos, y estos, tanto los vasos de precipitado como los matraces del Erlenmeyer, no son materiales volumétricos. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, vamos a ver que hay distintas técnicas para resolver cuál es la concentración. Gracias, Florencia, que dice que no hay ninguna duda. Hay distintas técnicas que nosotros vamos a utilizar, que podemos utilizar para resolver o para saber cuál es la concentración de un analito en una muestra problema. Pueden ser métodos instrumentales, o pueden ser los que se llaman métodos volumétricos, que como ya dijimos, se basan en medir el volumen gastado de una solución de concentración conocida. Estos métodos son muy utilizados en cualquier laboratorio porque, digamos, tienen la facilidad
de que no necesitan grandes cosas para poder ser llevado a cabo. Necesitamos una bureta, necesitamos agitador, reactivos, que ya vamos a ver que pueden ser patrones primarios o patrones secundarios, y necesitamos indicadores para chequear cuando la reacción que estamos analizando entre el analito y el agente titulante se ha completado. Tiene por este motivo, si lo comparamos con una técnica instrumental, el costo de la técnica es baja porque no se necesita un instrumento, lo que necesitamos a lo mejor es un agitador simplemente, y podemos lograr resultados, buenos resultados desde el punto de vista del error. ¿Cuáles son las desventajas? Tengo que tener preparadas las disoluciones patrón, necesito calibrar todo el material de vidrio que utilice, necesito ser muy cuidadoso en la implementación de la técnica, y no es bueno para componentes de trazas. O sea, cuando hablamos de trazas es cuando estamos hablando de concentraciones muy bajas del analito. Cuando las concentraciones son muy bajas del analito, el error que se puede cometer en la técnica puede llegar a ser importante. Bueno, se me está por cortar, así que lo que voy a hacer es cerrar esta sesión y iniciar una nueva. Estábamos con las ventajas del análisis volumétrico. La ventaja que tiene, les decía, es que no necesito cosas que son accesibles en cualquier laboratorio químico. No necesito instrumental, necesito tener calibrados los matraces aforados y las buretas para minimizar el error en la técnica. Bueno, continuamos. Bueno, un poco estuvimos hablando de esto. El valorante es la solución que se emplea para determinar la concentración del analito. El analito es la sustancia que estoy tratando de determinar en la solución, para resolver el problema, digamos. O sea, el analito es la especie que estoy buscando su concentración. Ahí estamos. Bien. Hidrovolumetría es la medida de volumen de una solución que es acuosa. Nosotros todas las reacciones que vamos a trabajar son en solución acuosa. No hay no utilizamos un solvente que no sea agua. Bueno, decíamos que para emplear esta técnica necesitamos conocer. Perdón que quiero dejar abierto el chat y me queda. Espérenme un minuto por si alguien me va preguntando. Lo quiero tener minimizado. Ahí está. Perdón. Ahí estoy. Ay, se me volvió. Ahí está. No tengo ratón y me cuesta. Ahí está. Bueno, entonces decíamos que la técnica se basa en la reacción entre el analito, que es la especie que quiero determinar, y un valorante que puede ser que tiene que ser una solución de concentración conocida. Entonces, en el mercado ustedes van a encontrar reactivos de distintas calidades, la calidad comercial o de uso industrial, lo que se llama químicamente puros, que son purificados por métodos simples, reactivos analíticos, donde se especifica el límite de impureza, y grado patrón primario. Lo que nosotros utilizamos en las técnicas volumétricas generalmente son o reactivos analíticos o grado patrón primario.
Los que son patrón primario son reactivos de elevada pureza y el precio de estos reactivos está en línea directa o es directamente proporcional con la pureza de los reactivos. Entonces, los reactivos que son grado patrón primario son reactivos que son muy, muy puros, entonces su precio es bastante elevado generalmente. Entonces, dijimos que nosotros en las técnicas volumétricas nos valemos de la reacción entre el analito y el valorante. Ese valorante, que es la solución de concentración conocida, puede ser un reactivo que sea patrón primario o que sea patrón secundario. Los reactivos patrón primario son los que se obtienen de disolver una cantidad exacta de ese patrón, de un patrón primario, o sea, es una solución que se conoce exactamente su pureza. Entonces, al conocer exactamente su pureza, puedo pesar una masa conocida y enrasar, ¿no es cierto?, con agua destilada, homogeneizar la solución, lo que vieron con Jorgelina. Entonces, ese es una solución patrón primario, es decir, la que se prepara directamente por pesada de un reactivo de muy alta pureza. Los patrones secundarios se les suelen llamar valorantes obtenidas por estandarización, son sustancias que se utilizan como valorantes, pero no tienen una elevada pureza. Entonces lo que se hace es preparar unas, o no tienen elevada pureza, sí, podemos decir eso, que no tienen una elevada pureza, y luego lo que hago es determinar exactamente su concentración a través de la valorización con un patrón primario. Les voy a dar un ejemplo de lo que sería un patrón secundario, por ejemplo, el hidróxido de sodio, que es una base. El hidróxido de sodio es una base que se utiliza muchísimo en cualquier laboratorio, es una base que lo podemos utilizar para determinar la concentración de cualquier ácido que queramos determinar. Sin embargo, el hidróxido de sodio, al estar almacenado, al estar en contacto con el dióxido de carbono que siempre hay en el medio, se va carbonatando. Es decir, cuando ustedes pesan el hidróxido de sodio, que es un sólido, tiene una capa de carbonato de sodio que, digamos, no podemos establecer de antemano cuál es el porcentaje de carbonato de sodio que tienen esas granallas. Entonces, lo que se suele hacer es preparar una solución que sea 50% peso en peso de hidróxido de sodio, es decir, ponen, por ejemplo, 1 gramo de hidróxido de sodio y 1 mililitro de agua destilada en un tubo de ensayo. Eso es una solución muy concentrada, lo más concentrado en hidróxido de sodio, lo disuelven a esas granallas y sobre la solución esa que quedó del 50% peso en peso, queda el carbonato de sodio que es insoluble. Entonces, para preparar la solución de hidróxido de sodio se toma de la parte de la solución, que es 50% peso en peso, ya que el carbonato queda sobrenadando en la superficie porque es insoluble, saco la fracción que necesito para preparar la solución de hidróxido de sodio, que va a ser una concentración aproximada. Después, esa solución de hidróxido de sodio la tendré que valorar con una solución de concentración conocida de un ácido, entonces ese sería el hidróxido de sodio, un patrón secundario. Es patrón secundario porque no puedo preparar por pesada directa una solución de concentración conocida de hidróxido de sodio, sino que necesito una titulación para saber cuál es su molaridad. Acá no sé, acá preguntan, no sé quién pregunta porque no está identificado, cuál es la definición de valoración. Valoración es titulación, o sea, valorar significa
determinar a través de una valoración volumétrica la concentración de un analito en una muestra problema. O sea, valorar significa determinar cuál es la concentración de una muestra problema a través de una técnica de titulación. El hidróxido de sodio, aldana, es un patrón secundario porque yo, si preparo una solución de hidróxido de sodio, quiero preparar una solución 0,1 molar, y voy y peso esa masa de hidróxido de sodio en la balanza y después la diluyo en un matraz al volumen que vos querés obtener, digamos, de la solución, ese hidróxido de sodio no es puro. Hay una parte de ese hidróxido de sodio que vos pesaste que es carbonato, porque no es un reactivo de elevada pureza el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio se va carbonatando. Entonces, vos vas a preparar, nunca vas a preparar una solución de hidróxido de sodio pesando las granallas y enrasando con agua destilada. Lo que vas a hacer es lo que acabo de explicar, preparar una solución 50% peso en peso de hidróxido de sodio, que es lo más concentrado que podemos preparar, donde el carbonato de sodio, que es la impureza que contiene el hidróxido de sodio, es insoluble. De esa manera, digamos, va a tener la solución 50% peso en peso de hidróxido de sodio y el carbonato de sodio te va a quedar sobrenadando en la superficie, en el vaso ese, en el tubo de ensayo. Entonces, de la solución vas a tomar una fracción que va a tener muy baja concentración de carbonato porque la mayor parte del carbonato te va a quedar sobrenadando en el tubo de ensayo. Entonces vas a enrasar ese volumen de hidróxido de sodio que tomas 50% peso en peso y esa solución que va a tener una concentración aproximada 0,1 molar de acuerdo a los cálculos que vos hagas, cuando la valores con un patrón, con otro reactivo patrón, ahí vas a determinar cuál es la concentración de hidróxido de sodio. Entonces, la diferencia entre un patrón primario lo obtengo una solución patrón primario cuando disuelvo una cantidad determinada y lo llevo a un volumen exacto. El patrón secundario, ¿qué sería? Yo preparo una solución de concentración aproximada, pero después que la preparé, la necesito valorar, la necesito estandarizar con otro patrón para saber cuál es su concentración real. Es decir, cuando vos preparas el patrón secundario, la concentración de esa solución es aproximada, porque no estás partiendo de una droga pura. Esa es la diferencia entre patrón primario y patrón secundario. No sé si te quedó claro. Ok, seguimos. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para que un reactivo sea un patrón primario? Tiene que tener una elevada pureza. Dijimos que la pureza es directamente proporcional con el precio del reactivo. O sea que las drogas que son patrones primarios son reactivos que son bastante caros. Tienen que ser estables, quiere decir que no se tiene que descomponer. En el caso del hidróxido de sodio, yo les decía que el hidróxido de sodio con el dióxido de carbono del medio genera carbonato de sodio y es la impureza que tiene el hidróxido de sodio. Por eso el hidróxido de sodio no es un patrón primario. En general, se busca que no tenga agua de hidratación, porque si tienen agua de hidratación y ustedes pesan, parte de lo que van a pesar es agua. Entonces, si no se sabe exactamente cuál es la cantidad de moléculas de agua, van a cometer error en la pesa. De fácil adquisición y barato, y peso equivalente elevado. ¿Por qué les parece que el peso equivalente tiene que ser elevado? Ahí dice peso equivalente. Hablemos más que peso equivalente, peso molecular elevado. ¿Por qué les parece que necesitaremos eso como un requisito? A ver si me escriben en el chat.
Ahí Rafael escribió algo, ¿está bien? Muy bien. Lucas, Rafael. Muy bien, exacto, Liguen. Para disminuir el error en la pesada. Porque generalmente nosotros tenemos que tomar una fracción si el peso molecular es eh, si el peso molecular es pequeño, vamos a cometer error en la pesada. Mientras mayor sea el peso molecular, menor va a ser el error de la pesada. Bueno, continuamos. Ese reactivo ya dijimos que tenía que ser estable y que la reacción entre el agente, el patrón, entre mi patrón y el analito tiene que ser rápida y tiene que ser completa. ¿Por qué les parece que tiene que ser rápida? Si alguien contesta en el chat, ¿por qué tiene que ser rápida la reacción? Bueno, acá Camila dice para ahorrar tiempo, para que veamos el fin de la titulación, porque si es lenta vamos a seguir agregando el titulante y medimos con error. Esa es la respuesta, la de Paz. Si la reacción es... yo necesito, fíjense que en la primera transparencia, Julieta dice porque tiene que reaccionar antes de la adición de la próxima gota de titulante. Exactamente, en la primera transparencia vimos el Erlenmeyer, por eso agregamos también el agitador, ¿no? Para homogenizar lo más rápidamente posible todos los puntos del Erlenmeyer. Es decir, para que la reacción, nosotros necesitamos que antes de agregar una nueva gota, la reacción se complete. Si la reacción es lenta, como alguien dijo aquí, yo voy a seguir agregando agente titulante y me va a quedar tal vez parte del analito sin reaccionar. Y tal vez vea, ya vamos a ver el punto final, y sin embargo no se me habrá completado la reacción entre el analito y el agente titulante. Lo que yo necesito es que la reacción entre el analito y el agente titulante se complete. La reacción tiene que ser selectiva, es decir, eso si cuando tenemos una solución donde está el analito, suelen haber otras especies en el medio que se lo suele llamar interferencias, digamos. Entonces, yo necesito que la especie que yo estoy agregando reaccione selectivamente con mi analito y no con otras cosas que estén en el medio. Porque si reacciona con otras cosas que estén en el medio, lo que se va a generar es un error en la titulación. Camila, no sé qué querés que vuelva a explicar. Además necesito conocer la estequiometría entre el analito y el agente titulante, si no, no voy a poder resolver mi problema, que es calcular la concentración del analito. La reacción tiene que ser rápida. ¿Por qué? Porque yo estoy agregando desde la bureta el agente titulante. Si el analito y el agente titulante reaccionan en forma lenta, yo voy a seguir agregando agente titulante y me va a quedar analito sin reaccionar. Entonces voy a tener un exceso de agente titulante que me va a hacer virar seguramente el indicador, que es lo que les voy a explicar un poquito más adelante, y yo voy a creer que la reacción se completó y sin embargo la reacción no se completó porque la reacción entre el analito y el agente titulante eran lentos. Acá Rafael me dice, se supone que nosotros sabemos que tiene la muestra. Sí, o sea, cuando nosotros estamos por realizar un análisis, la persona que te trae la muestra a analizar te da un indicio de lo que tiene. ¿Sí? O sea, no estás ciego.
Bien, seguimos entonces. Cuando hablamos de volumetría, decimos que que es una técnica donde yo mido el volumen de un agente titulante, o sea, de un patrón que puede ser primario o secundario, que reacciona con el analito. En función de la reacción que tenga lugar, la técnica se puede clasificar como valoración ácido-base, como sería la reacción, ustedes tienen un práctico de laboratorio que es determinar la acidez de un vinagre a través de la valoración con hidróxido de sodio. Eso sería una titulación ácido-base. La valoración por precipitación, el analito reacciona con el agente titulante y me da como resultado un precipitado. Es lo que vamos a ver en esta unidad. Si la reacción es entre una especie, por ejemplo, un catión metálico que reacciona con un ligando para formar un complejo, la titulación se llama titulación por formación de complejos. Y si hay un cambio en los estados de oxidación, la titulación se la denomina redox. Es decir, en función del tipo de reacción entre el analito y el agente titulante, las titulaciones o las volumetrías se pueden clasificar como ácido-base, como reacciones de precipitación, si existe la formación de un precipitado, si se forma un complejo o si hay un cambio en estado de oxidación, que sería una valoración redox. Bueno, entonces esta reacción, ¿no?, que clasifica a los distintos tipos de titulaciones, debe tener una estequiometría definida, es decir, yo tengo que saber cuál es la reacción, o sea, necesito conocer la estequiometría de la reacción. Bueno, Rafael pregunta cuál de los tipos de titulación es la más complicada. Hay diferentes tipos de complicación. Yo no sé si te referís a la complicación experimental o la complicación de resolución numérica. A ustedes la técnica que más les cuesta es la de volumetría de ácido-base, para cuando tenemos mezclas de distintos tipos, ácidas o bases. Desde el punto de vista analítico, por ahí las titulaciones de óxido-reducción tienen la dificultad de que en general son reacciones lentas y que eso se puede resolver calentando la solución o agregando un catalizador que aumente la velocidad de la reacción. En general, el resto de las técnicas son simples, la metodología siempre es la misma, y en cuanto a la resolución, las mezclas ácidas es la que a ustedes le presenta mayor dificultad. Depende de lo que se esté buscando, claro, es la técnica que vos vas a buscar. Si querés determinar la acidez de un vinagre, la única forma que tenés de resolverlo es a través de una titulación ácido-base. Si estás buscando, Martín, la concentración de un catión metálico en solución o resolver la concentración de una aleación en un metal, y ahí podrás hacerlo por óxido-reducción o lo podés hacer por titulación por formación de complejos. O sea, en función de lo que vos necesites es lo que vas a analizar, qué es lo que tenés a mano, que son las técnicas que les dije, y en función de eso y los indicadores que ustedes tengan, es la técnica que vos vas a utilizar para resolver tu problema. Bueno, entonces decíamos que tenemos que tener, una vez que definí cuál es la técnica que yo voy a utilizar y cuál es la reacción estequiométrica, es conveniente que no haya reacciones secundarias
porque justamente si hay reacciones secundarias voy a gastar agente titulante en esas reacciones secundarias y voy a tener un error en la técnica de titulación. Debe tener una constante de equilibrio alta. ¿Qué les parece por qué la constante de equilibrio tiene que ser alta? Les pregunto para que me contesten en el chat. Bueno, acá Emiliano dice para que la reacción sea compleja, para que la reacción sea completa, para que se desplace hacia los productos, para favorecer la formación del precipitado, sí, está bien. Nosotros cuando planteamos la K de equilibrio, la reacción va a ser entre A, en la primera transparencia, yo no me voy a volver, una de las primeras transparencias escribimos A más B, que da un producto. Entonces, la K de equilibrio de formación de ese producto, que puede ser la reacción de neutralización, la reacción de la formación de un precipitado, la formación de un complejo o la reacción de una oxidorreducción, esa K tiene que ser alta para que la reacción esté totalmente desplazada hacia los productos, lo que, dicho de otra manera, la concentración de analito que me quede sin valorar sea muy, muy pequeña. Entonces, cuando la K de equilibrio es del orden de 10 a la 7, nos estamos asegurando 10 a la 7 o mayor que el 99,9% del analito se ha transformado en el producto que sea. Es decir, está quedando un 0,01% de analito sin valorar. Eso hace que la técnica tenga un error bajo. Para que sea cuantitativa, tal cual, Lucas. O sea, la reacción es cuantitativa cuando el 99,9% del analito se transforme en productos. Esta reacción debe ser rápida, es lo que ya lo comentamos, y un punto importante que se suma es el final de esa reacción. Yo tengo que poder detectar de alguna manera cuando la reacción entre el analito y el agente titulante culminó, que eso sería cuando la reacción finalizó. Entonces, para detectar este punto final de una manera sencilla, lo que hago es utilizar un indicador. Entonces aquí aparece un nuevo concepto de punto de equivalencia y punto final. El punto final es donde se observa un cambio físico que se pone de manifiesto que la reacción se ha completado. Eso, digamos, nosotros en el punto final observamos un cambio físico, que puede ser la aparición de una turbidez, que puede ser por la aparición de un precipitado, que puede ser por un cambio de color, a ver qué otra cosa más puede ser. Sí, en general es eso, la aparición de un precipitado, puede ser también por fenómenos de absorción. O sea, el punto final es cuando yo físicamente observo un cambio en el medio donde estoy haciendo la titulación. Ese es el punto final. El punto de equivalencia es un punto teórico donde yo he agregado la misma cantidad, o sea, por eso es equivalente, cuando he colocado la cantidad de agente titulante que es equivalente químicamente al analito que estoy analizando. Yo lo que voy a necesitar es que la cantidad de analito de agente titulante que agregue sea es que el punto final sea lo más próximo al punto de equivalencia. O sea, el punto de equivalencia es un punto teórico y que indica que yo he agregado la misma cantidad de agente titulante que de analito tengo. El punto final es... Estoy leyendo acá el chat.
Que Sebastián me pregunta que la constante de equilibrio tiene que ser alta para que el 99,9% del analito, Sebastián, se transforme en el producto que vos estás analizando. Quiere decir que el 0,01% de analito te queda en solución. Eso va a indicar que el error de la técnica va a ser bajo. Bueno, entonces estábamos entre la diferencia entre el punto de equivalencia y el punto final. El punto de equivalencia es cuando agregué la misma cantidad de agente titulante que analito había en el medio. El punto, y es un valor teórico. Y el punto final es cuando yo observo un cambio físico en el Erlanger que me indica que la reacción se completó. Entonces, lo que yo hago para detectar este punto final es agregar un indicador, que es una sustancia que me permite visualizar ese punto final. Generalmente, esa sustancia que yo agrego es una sustancia química que me va a evidenciar que la reacción entre el analito y el agente titulante se ha completado. Entonces, la diferencia entre el punto final, que es cuando el indicador, algo que yo agrego al medio, me indica que la reacción se completó. Dijimos que el punto final es lo que yo determino experimentalmente y el punto de equivalencia es teórico. Como estos dos, como hay una diferencia entre el punto final y el punto de equivalencia, surge el concepto de el error de la valoración. El error de la valoración se define como el volumen que yo gasto para llegar a detectar el punto final menos el volumen que yo gastaría en el punto de equivalencia dividido el volumen del punto de equivalencia por 100. Ese error puede ser positivo o puede ser negativo. Si ustedes se acuerdan de el error porcentual de la unidad de error, ¿se acuerdan? Era el valor medido o el valor esperado menos el valor medido menos el valor esperado sobre el valor esperado. O sea, estaríamos aplicando esa ecuación a, acá el valor esperado es el volumen del punto de equivalencia. Entonces, el error de la valoración se define como la diferencia entre el volumen del punto final y el volumen del punto de equivalencia. Ese error puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, ¿cómo detecto ese punto final? O sea, el error puede ser positivo o negativo. Si el error es positivo, significa que vos estás gastando más titulante que lo que necesitas para llegar al punto de equivalencia. Y si el error es negativo, quiere decir que estás gastando menos agente titulante que para llegar al punto de equivalencia. Ya lo vamos a ver eso en un ejemplo. Y el porcento, y claro, acá mira, acá tenés, esto está en por ciento, es el volumen del punto final menos el volumen del punto de equivalencia dividido el punto de equivalencia por 100. Y entonces esto es el error porcentual. Ese error porcentual puede ser más o puede ser menos, dependiendo del punto final. Si el indicador te vira después del punto de equivalencia, va a ser positivo. Quiere decir que agregaste más agente titulante que el necesario para llegar al punto de equivalencia. Y si es negativo, quiere decir que el punto final está antes, o sea que el indicador cambió de color antes de llegar al punto de equivalencia. Esto lo podemos ver mejor después en alguno de los ejemplos, cuando ya veamos la curva de titulación, que es más fácil de observar. ¿Cómo detectamos el punto final? Emiliano, ya después te contesto cómo detectamos el punto de equivalencia. El punto final, ¿cómo lo detectamos?
Lo podemos hacer por propiedades específicas de los reactivos. Si yo estoy utilizando una sustancia que puede cambiar de color, la misma sustancia me indica que llegué al punto de equivalencia. Por ejemplo, el permanganato es de color violeta. En una redox, el permanganato suele cambiar de estado de oxidación, de pasar de permanganato a manganeso más 2. El manganeso más 2 es incoloro. Entonces, si el permanganato está involucrado como agente titulante en una redox donde de permanganato pase a manganeso más 2, cuando la reacción se complete y, digamos, agregué una gota más de permanganato y ya todo mi analito reaccionó con el permanganato, me va a quedar esas gotas de permanganato, digamos, en exceso, y que si no está muy diluido va a generar que todo el Erlenmeyer tome una coloración rosa pálida. Entonces, esa sustancia sería un autoindicador, porque la solución pasaría, supongamos, de incolora a un rosa pálido. O sea, ese sería un ejemplo que las propiedades específicas de los reactivos, porque tienen distintos colores en función de sus estados de oxidación, serían como un autoindicador. Esa sería por señales dadas por la misma reacción química. En el caso de bueno, ese sería también un ejemplo del mismo permanganato. Sería cumpliría con las dos, digamos. Propiedades específicas de los reactivos, porque el permanganato y el manganeso más 2 tienen distintos colores, y al completarse esa misma reacción redox genera un cambio en los estados de oxidación. Por absorción de colorantes, eso hace referencia a que hay ciertas sustancias que pueden absorberse sobre la superficie de un sólido y hacer que el color del sólido cambie. Mediante indicadores apropiados, eso representaría a una especie, que sería un indicador químico que yo agrego para que indique justamente, participe en la reacción que se está tomando lugar, para generar un cambio visual, que lo pueda visualizar y poder dejar de agregar agente titulante. El otro es mediante instrumentos, es decir, yo puedo, si estoy haciendo una titulación, una reacción ácido-base, yo puedo agregar un electrodo para ir chequeando cómo va cambiando el pH en función del agregado de un ácido o de una base, y cuando llego al pH del punto de equivalencia, poder determinar, en ese caso sería el punto de equivalencia. O sea, si yo agrego un instrumento como sería un pHímetro y estoy haciendo un ácido base, estoy titulando ácido clorhídrico con hidróxido de sodio. Cuando el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio se neutralizan por completo, el pH de la solución, ¿cuánto es? Si estoy valorando ácido clorhídrico con hidróxido de sodio. Bien, Vicky, el pH es neutro, el pH es 7. Entonces, si yo tengo un pHímetro y me indica si es ácido clorhídrico, que lo estoy valorando con hidróxido de sodio, voy a empezar con un pH ácido, el pH se va a mantener, digamos, bajo. Cuando va a empezar a subir, cuando esté llegando próximo al punto de equivalencia, cuando el pH sea 7, ese es el volumen de punto de equivalencia, y lo estoy determinando sin error. Cuando el pH sea 7, ese sería el volumen del punto de equivalencia. Si agrego una gota más, el pH va a aumentar y ya se completó la reacción ácido-base. Bueno, cierro y vuelvo a abrir. Les decía que en general lo que hacemos para detectar el punto final es colocar una especie. Generalmente se agrega un indicador para encontrar este punto final.
Con el método instrumental lo que yo suelo hacer es agregar, o sea, poner un instrumento que me detecte el punto de equivalencia, como sería el caso de utilizar un electrodo para un ácido base. Bueno, la reacción acá tendríamos R, puede ser el analito, y X, el agente titulante, que se forme este compuesto RX. La reacción ya dijimos que tiene que ser selectiva, tengo que conocer la estequiometría, que la reacción tiene que ser rápida para minimizar el error, que la K de esta reacción de formación de este compuesto RX tiene que ser alta, del orden de 10 a la 7, para que el 99,9% del reactivo se transforme en productos. Y por supuesto que el punto final tiene que ser detectable, porque si no, no lo detecto, si no lo puedo detectar, esta técnica no serviría. Bueno, acá vamos a ver la magnitud que tiene que tener esa constante de equilibrio. Tenemos la reacción, una reacción hipotética, R más X que me da Rx. La K de equilibrio para esa reacción es igual a la concentración de los productos dividido la concentración de los reactivos. Entonces, la K de equilibrio debe ser igual a la concentración de Rx, que es el producto, dividido la concentración de los reactivos. En el equilibrio, cuando llego al punto de equivalencia, lo que me queda de R y de X para esta estequiometría es la misma. Entonces puedo escribir que en el equilibrio, la K de equilibrio va a ser igual a la concentración de los productos en el equilibrio, dividido la concentración de R o de X, cualquiera de los dos, al cuadrado en el equilibrio. Si nosotros suponemos que partimos de una solución que sea 0,1 molar de R, en el punto de equivalencia, si queda 0,1% de ese 0,1 molar, quiere decir que el 99,9% se me transformó en producto y lo que me quedó de reactivo es 0,1. Lo que me quedó de reactivo sin reaccionar es el 0,1%. Entonces, si reemplazo esos valores en esta K de equilibrio, me queda que esta K es del orden de 1 por 10 a la 7. Entonces, en general, para cualquier reacción de titulación, si partimos de una solución 0,1 molar con una estequiometría 1 a 1, reemplazando esos valores en la K de equilibrio, nos queda que ese valor de la K de equilibrio, si es mayor a 10 a la 7, estamos asegurando que el 99,9% del analito se transforma en productos. Es decir, que si yo calculo la K de equilibrio, la reacción, para que sea cuantitativa, la K me tiene que dar más de 10 a la 7. Bueno, vamos a ver qué es una curva de valoración. La curva de valoración es una gráfica donde en el eje de las Y se mide una propiedad que está relacionado con que está relacionado con el analito o el agente titulante. Y en el eje de las X se mide el volumen del agente titulante. Entonces se grafica una medida en función del volumen del valorante. Fíjense en la transparencia que sigue. Acá. Por ejemplo, si es una valoración de titulación, lo que se suele medir, o sea, es una propiedad que está relacionada con el analito o con el agente titulante. Entonces, en ese caso, lo que se valora es el pH en función del volumen del agente titulante. Siempre en el eje de las X va a colocar el volumen del agente titulante. En este caso, fíjense que están empezando con un pH ácido y están terminando a un pH básico. Quiere decir que esta curva de neutralización representa la valoración de un ácido
con una base. Entonces empiezo a un pH que es ácido, fíjense acá, este sería el pH inicial, voy agregando agente titulante, este pH prácticamente va cambiando lentamente, después acá más o menos a 25 mililitros hay un cambio abrupto del pH y termina la titulación a un pH básico, es decir, comencé con un pH ácido y terminé con un pH básico. En esta zona vertical, representa el punto donde he agregado la misma cantidad de ácido que de base. Ahí está el punto de equivalencia. Entonces, en el eje de las Y se grafica una propiedad que está relacionada químicamente con el análisis o con el agente titulante, y siempre en el eje de las X se grafica el volumen del agente titulante. Ahí de nuevo volvemos a tener, bueno, en la gráfica esa que les puse a la derecha, acá, nuevamente tienen el Erlenmeyer. El Erlenmeyer, donde está acá la muestra problema, y generalmente en la bureta va el agente titulante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, los indicadores son sustancias químicas que se utilizan para detectar el punto final y dependiendo de la reacción en la que participen, pueden ser, por ejemplo, para las valoraciones ácido-base, son ácidos o son bases. Para las reacciones redox, son sustancias que participan en la reacción redox. En las reacciones por complejometría son ligandos que forman también complejos. Estos son cuestiones así generales. Los indicadores se los pueden clasificar como sustancias dicromáticas, que son aquellas que tienen dos colores diferentes, o sea, tienen dos colores diferentes dependiendo, digamos, de la reacción. Si, por ejemplo, es un ácido base, va a tener un color ácido y un color básico, que son dos colores diferentes. Los monocromáticos presentan una forma coloreada y una forma incolora. Por ejemplo, la fenofteína, que pasa de incolora en medio ácido a fucsia en medio básico. O sea, es una definición de cómo se los puede clasificar a los indicadores. Como dicromáticos, que serían los indicadores que tienen dos colores diferentes, puede ser en su forma, si es una redox, en su forma oxidada y en su forma reducida otro color. Si es un ácido base, un color en su forma ácida y un color en su forma básica. Los indicadores ácido-base los vamos a ver con detenimiento cuando veamos la volumetría de neutralización. Los monocromáticos son aquellos que tienen un color que tienen en una forma están incoloras y en la otra forma tienen coloreada. Ahí tiene la fenolftaleína, que fíjense acá, a pH, bueno, se dice que a pH ácido tiene color incoloro, digamos, o sea, desde los valores más bajos de pH hasta 8,5, 8,3 es incolora. Entre 8,3 y más o menos 10 se ve un color intermedio entre el color ácido y el color básico. O sea, entre 8,3 y 10 tenemos una transición que es el rango de viraje de ese indicador. El rango de viraje es justamente ese rango entre el que pasa de un color al otro. O sea, entre 8,3 y 10, digamos, es la zona en la que ese indicador cambia del color ácido al color netamente básico. Fíjense que después de 10 yo sigo agregando base y cada vez se pone más oscuro. Ya después lo vamos a ver
un poco mejor cuando veamos ácido base. Acá simplemente es un ejemplo de los dos colores que tiene la fenolftaleína en función del pH del medio. Y justamente por eso me sirve como, indicador. Bueno, acá esto es una cuestión de experimental, que cuando digamos, experimentalmente se ha encontrado, en este caso está representando la forma ácida sobre la forma básica, digamos, de este indicador. Si la relación entre la forma ácida, la concentración entre la forma ácida y la forma básica es mayor que 10, quiere decir que esta concentración ácida es 10 veces de la forma básica, voy a ver el color que está en mayor concentración, que sería HI. O sea que nuestro ojo va a observar, cuando yo tengo una mezcla de, por ejemplo, este indicador protonado y este indicador que está en su forma de base conjugada. Si este valor es 10 veces el valor de la forma básica, voy a ver el color de la forma ácida. No sé si se entiende. Es una cuestión experimental. Nuestro ojo va a detectar el color cuando la relación entre esas concentraciones sea mayor que 10. O sea, vamos a ver un color ácido o el color de la forma base conjugada en función de esas concentraciones relativas. No se preocupen por esto, que se utiliza mucho en el indicador ácido-base. Cuando veamos ácido-base, lo vamos a ver un poquito más en detalle. Bien, hasta aquí fue la introducción de volumetría. Todavía no hemos entrado en lo que vamos a ver en esta clase, que es valoración por formación de precipitado. ¿Alguna duda hasta acá? Si no hay dudas, empezamos con el tema de hoy. Bien, entonces seguimos. Lo que vamos a ver hoy específicamente es la valoración por formación de volumetría de precipitación. Entonces, rebobinando, nosotros tenemos el analito, dijimos que la volumetría se basa en la reacción entre el analito y un valorante. Ese valorante, este valorante, es generalmente el que es una solución patrón, primario o secundario, y a través de la reacción entre el analito, que es el que quiero determinar su concentración, y el valorante, se me va a formar un precipitado, porque justamente esta técnica que vamos a ver el día de hoy es valoración por formación de precipitados. Entonces, a diferencia de las gravimetrías, el precipitado normalmente no se separa. O sea, yo no voy en la gravimetría, ¿yo qué hacía? Tenía el analito y en vez de valorante decíamos que teníamos el agente precipitante. Ese agente precipitante yo lo colocaba en exceso para forzar la formación del precipitado. Filtraba ese precipitado, lo lavaba, lo calcinaba y medía, o sea, resolvía el problema midiendo la masa de ese precipitado. Y la condición que tenía es que la composición química del precipitado tenía que estar relacionada químicamente con el analito para después poder determinar resolver cuál era la concentración de analito. ¿Se acuerdan? Es lo que vimos en la unidad anterior. En este caso, no voy a agregar el agente valorante, no voy a agregar el agente precipitante en exceso, sino lo que voy a hacer a través de cuánto volumen de ese agente precipitante yo agregue, voy a resolver la concentración del analito. Entonces yo en esta técnica, el precipitado no me va a interesar.
generalmente, ¿no? Vamos a ver que hay algunos casos que yo puedo hacer unas técnicas indirectas donde voy a separar el precipitado y voy a trabajar con él. Pero en realidad lo que yo voy a hacer acá es centrarme en cuál es el volumen de este agente precipitante que voy a gastar para resolver mi problema, que es determinar la concentración del analito en la muestra. Entonces, volvemos, la reacción es entre el analito y el agente valorante. La diferencia con la gravimetría es que no voy a pesar el precipitado, sino que voy a medir con exactitud el volumen del agente precipitante que gaste para completar la reacción entre el analito y el agente titulante, que me va a formar un precipitado. ¿Cuáles son los inconvenientes que hay? Que no hay muchas reacciones de precipitación. Sin embargo, las pocas que hay son útiles. Esas reacciones de precipitación son lo suficientemente rápidas como para poder utilizarlas en una volumetría. Una desventaja es que existen pocos indicadores para detectar el punto final de la titulación y hay pocos reactivos. El más utilizado es el nitrato de plata, así que esta técnica también se denomina argentometría. Rafael, vos podéis resolver una situación problemática, ¿no es cierto?, a través de, por gravimetría o por volumetría, dependiendo de, digamos, que elijas una gravimetría o una volumetría. Va a depender, por ejemplo, para la gravimetría vas a necesitar una mufla. Generalmente hay un tratamiento térmico. La dinámica de la gravimetría y la volumetría es diferente. En la gravimetría no vas a necesitar un indicador. En la volumetría vas a necesitar un indicador y vas a necesitar un reactivo de elevada pureza que va a ser tu agente, tu valorante, patrón primario o patrón secundario. Aquí el reactivo que más se utiliza en esta técnica es el nitrato de plata, por eso les decía que se denomina argentometría. O sea, vos podés elegir una técnica o la otra en función de lo que vos dispongas. Si no tenés indicador, y bueno, vas a usar una gravimetría. Si tenés indicador y los reactivos que necesitas para esta técnica, que los vamos a ir viendo a medida que desarrollemos la unidad, y por ahí es más fácil la volumetría porque es mucho más rápida. La gravimetría que vimos, la desventaja que tiene es que tienen que hacer la precipitación, después de precipitar tienen que dejar en digestión el precipitado, tienen que filtrarlo, tienen que lavarlo, tienen que secarlo, tienen que calcinarlo, tienen que volver a pesar. Entonces tienen muchos pasos. Entonces en tiempo es una técnica que es engorrosa. Entonces si tenés que analizar muchas muestras, por ahí te conviene mucho más la volumetría que la gravimetría. Bueno, vamos acá, este es un esquemita donde tenemos el analito, el agente precipitante. Cuando el analito reacciona con el agente precipitante, se me forma un compuesto que tiene que tener la característica que tiene que ser poco soluble. ¿Por qué les parece que tiene que ser poco soluble ese precipitado? Les pregunto para que me contesten en el chat, a ver si me están escuchando o están haciendo otra cosa. Muy bien, Agustín. ¿Por qué más puede ser? Porque yo necesito que el compuesto sea insoluble. Acá Francisco dice, porque si se disuelve no lo vemos, para que sea útil la titulación. Si
El precipitado que se forma es soluble. ¿Qué significa eso? O sea, puede ser que se me forme un precipitado, pero que la solubilidad no sea baja. Si la solubilidad no es baja, quiere decir que parte del analito me está quedando en solución y no se me está separando como un precipitado. Entonces, lo que yo necesito que el analito reaccione con el agente precipitante para que forme un compuesto que sea lo más insoluble posible. ¿Para qué? Para que la concentración de analito que quede en la solución, porque siempre va a quedar algo en solución, sea lo más bajo posible. Entonces acá, por ejemplo, si tenemos un halogenuro que está representado con este X menos, reacciona con el catión plata para formar un precipitado que es, por ejemplo, este halogenuro de plata. Esta K de equilibrio, ¿a qué va a ser igual? Les pregunto para que me contesten en el chat. ¿A qué va a ser igual la de equilibrio de esa reacción hipotética entre el halogenuro y el catión plata? Bien, Ezequiel, A1 sobre KPS, exactamente. Entonces, mientras más chiquito sea la constante de producto de solubilidad, más grande se va a hacer la K de equilibrio, esta K que estamos hablando. Si esa K de equilibrio es grande, quiere decir que me va a quedar, va a estar bien desplazada esta reacción hacia la formación del halogenuro de plata y lo que me va a quedar del analito en solución va a ser despreciable. Entonces, eso indica que voy a tener un error bajo en la determinación. Bueno, los requisitos de esta reacción es los requisitos ya vimos que tiene que ser rápida, de estequiometría definida y definir los medios para detectar el punto de equivalencia. El punto, en realidad, el punto final, ¿no? Bueno, todo eso ya lo estuvimos viendo cuando vimos volumetría. En este caso, Fátima, estábamos hablando, creo que les pregunté, la pregunta que les había hecho es a qué es igual la K de esta reacción química. Esta reacción química representa la reacción de un halogenuro con el catión plata que forma, por ejemplo, cloruro de plata, que es un precipitado. La K de equilibrio esta, ¿a qué va a ser igual? A 1 en el numerador, porque como producto tengo un precipitado, que es el halogenuro de plata, no participa en el equilibrio, su concentración es una constante, entonces no va en el numerador, dividido la concentración de cloruro por la concentración de catión plata. Entonces, esta K de equilibrio es igual a 1 sobre KPS. Ahora sí, Fátima. ¿Entendiste, Fátima? No entiendo qué es lo que no entendés. Bien, la precipitación tiene que ser rápida, por lo que vimos en volumetría, que la reacción tiene que ser rápida, porque si yo agrego el catión plata y no reacciona rápidamente con el halogenuro, ¿sí? Lo que va a pasar es que yo voy a detectar un exceso de este catión plata y voy a creer que la reacción se completó. Y en realidad no se completó
tal vez porque la reacción entre ese halogenuro y el catión plata es lenta. Entonces tiene que ser rápida, ¿sí? Para asegurarme que todo el analito reaccione con el agente precipitante y se transforme en el precipitado. En general, estas reacciones de precipitación son rápidas, así que no es un problema que la reacción no sea rápida. No sé si ahora sí quedó claro. Bien, esto ya lo vimos. Entonces, justamente acá, fíjense, está cómo es la curva de valoración. En el eje de las y represento el P significa menos logaritmo. El menos logaritmo puede ser de la concentración del analito, en el caso que esté valorando un halogenuro. La reacción que estamos analizando es esta, un halogenuro más catión plata que me da un precipitado. Esa gráfica de esa reacción la puedo, esta sería la curva de valoración. ¿Qué gráfico en el eje de las y? En el eje de las y voy a graficar el P del analito, que sería el menos logaritmo, por ejemplo, de la concentración del halogenuro, por ejemplo, un cloruro. Y en el eje de las X voy a escribir los mililitros del agente titulante que les decía que el que generalmente se utiliza es el nitrato de plata. Las curvas de valoración tienen esta forma, en una forma de curva en forma de S, que tiene una característica. Ese punto que está ahí, en el medio, en esta zona, o acá digamos, fíjense que hay una zona que tengo bajas concentraciones del analito, o sea, altas concentraciones de analito, porque estoy graficando el logaritmo de la concentración. En esta zona tengo altas concentraciones de analito y en esta zona tengo bajas concentraciones de analito. En esta zona intermedia, fíjense que la concentración del analito varía. Pocos mililitros de agente titulante generan una gran variación en el menos logaritmo de la concentración del analito. Entonces se detectan distintas zonas dentro de esta curva de titulación. Este es el punto de equivalencia, donde he agregado la misma cantidad de analito que de agente titulante que analito tenía la muestra. Antes del punto de equivalencia tengo toda esta zona donde tengo altas concentraciones de analito, es decir, yo voy a estar agregando el agente titulante, el titulante va a reaccionar por completo con el analito y me va a quedar el analito en exceso, digamos. O sea, todavía no completé la reacción entre el analito y el agente titulante. Si estoy valorando, por ejemplo, un cloruro en solución, le estoy agregando plata, pero no he llegado a agregar la misma cantidad de equivalentes de plata que de cloruro tengo en la muestra. Esto sería esta zona que se llama preequivalencia. Esa zona de preequivalencia tengo exceso de analito. Una vez que llegué al punto de equivalencia, agrego una gota más y lo que voy a tener, como todo el analito ya se me transformó en precipitado, esa gota que agrego de más va a generar un gran cambio en la concentración del analito, entonces lo que voy a tener aquí es exceso de valorante. Entonces, esa es la característica de la curva de titulación. Tenemos una zona de alta concentración de analito, llegamos al punto de equivalencia y una gota más que agregamos, tenemos exceso de valorante. Este caso es la gráfica, si yo estoy graficando la concentración del analito, por ejemplo cloruro, en función de los mililitros de nitrato de plata que agrego. Pero también puedo seguir, en vez del analito, puedo seguir la concentración del agente titulante. Entonces lo que voy a obtener es la imagen especular de esta curva de titulación, o sea, voy a tener la inversa, donde acá lo que voy a tener es bajas concentraciones de catión plata. ¿Por qué? Porque ¿por qué tengo bajas concentraciones de catión plata en esta zona? Les pregunto para que me contesten en el chat, a ver si están entendiendo.
¿Alguien que se anime a contestar? Claro, Emiliano. La pregunta es, ¿por qué en esta zona, ¿sí? Acá, en esta zona donde estoy acá, ¿por qué en toda esta parte tengo bajas concentraciones de catión plata? Bien, Moisés, la contestación, Emiliano también, porque si estoy valorando, um, bien, muy bien, porque está reaccionando con el analito, perfecto. O sea, yo acá en esta zona, acá, tengo exceso de cloruro. Entonces agrego plata, estoy agregando el titulante, entonces toda la plata que agrego me reacciona con el cloruro y lo que me está quedando en exceso acá, hoy no sé dónde tengo el cursor, acá. Lo que tengo en exceso en esta zona, acá, es el cloruro. Entonces la concentración de catión plata va a ser muy baja. Entonces, que esto, digamos, la imagen especular, si esta la diéramos vuelta. ¿Mm? Bueno, después del punto de equivalencia, tengo el precipitado de cloruro de plata y lo que tengo es plata en exceso. Entonces yo puedo seguir el analito, que sería el cloruro, o puedo seguir el agente precipitante, que es el menos logaritmo, la concentración de catión plata. Y puedo obtener esta gráfica o esta. Puedo trabajar con cualquiera de las dos. Bueno, el reactivo limitante, claro, el reactivo limitante va a ser el agente titulante. Si es una titulación directa, porque también tenemos las titulaciones por retroceso, donde uno de los reactivos se agrega en exceso y después se valora lo que no reaccionó. Bien, entonces en las argentometrías el agente titulante es el catión plata y sirve para determinar generalmente halogenuros, cloruros, bromuros, ioduros, tiocianuros. El agente precipitante es el nitrato de plata, pero también hay otras determinaciones que tienen menor importancia, por ejemplo, la determinación del ion mercurioso, que se puede determinar utilizando como agente titulante cloruro de sodio. Por ejemplo, también se puede determinar sulfato, el agente precipitante es cloruro de bario. Se puede determinar zinc, donde el agente titulante es el ferricianuro de potasio. O sea, son distintos ejemplos de titulación por precipitación. Bueno, entonces vimos que la curva de titulación yo grafico en el eje de la Y una función, ya sea del analito o del agente titulante, en función del valorante. La forma que tiene la curva de titulación depende por un lado, de la constante de reacción, de la constante de la reacción de precipitación, o sea, de la K de equilibrio. Mientras más grande sea la K de equilibrio, más alto vamos a tener acá en esta curva de titulación. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Les decía que la forma de la curva de titulación o los factores más importantes que afectan el salto de la curva de titulación. ¿Por qué hablamos de salto? Porque acá tenemos una zona donde el menos logaritmo de la concentración del analito se mantiene baja y pasamos a una zona donde el menos logaritmo de la concentración del analito, el menos logaritmo de la concentración del analito acá
el P del analito es baja, pero en realidad la concentración de analito es alta. Pasamos de una zona de alta concentración de analito a una zona de baja concentración de analito. En el medio tenemos el salto de la curva. Entonces, este salto de pasar de altas concentraciones a bajas concentraciones tiene que ver con este salto, tiene que ver con la constante, la K de formación del precipitado, la K de equilibrio. Mientras mayor sea la K de equilibrio, quiere decir que más completa es la reacción entre el analito y el agente titulante. Entonces, va a generar una gran variación acá en el menos logaritmo de lo que yo esté midiendo. Ya repito, Rafael, los titulantes, sino que quiero terminar esta idea. O sea, la curva de titulación tiene esta forma en S, que tiene estas dos zonas. Esta zona de preequivalencia, donde tengo un exceso de analito, y esta zona de exceso de agente titulante. Estábamos diciendo que el salto en la gráfica del menos logaritmo del analito en función del agente titulante, este salto aquí en la curva depende de la K de equilibrio, de la constante reacción, que es igual a 1 sobre Kps. Mientras mayor sea la K, esa K de equilibrio, quiere decir que más completa es la reacción entre el analito y el titulante, por lo tanto va a ser más completa esa reacción, mayor va a ser el salto. Y también la forma de esta curva va a depender de la concentración de los reactivos. Bueno, fíjense acá, la K de equilibrio, ¿sí? Si tenemos distintos halogenuros. Bueno, me olvidé de que me había preguntado acá uno de los chicos los agentes titulantes que se utilizaban. Para la determinación del ion mercurioso se utiliza como agente precipitante el cloruro de sodio. Para la determinación de sulfato, el agente titulante es cloruro de bario. Para la determinación de zinc es ferricianuro de potasio. O sea, son ejemplos de distintos agentes titulantes. En la determinación de fosfato se puede agregar plata, ahí no sería un agente titulante distinto, porque para el fosfato se utiliza el catión plata, que da fosfato de plata como precipitado. Bien. Estábamos acá. Lo que quiero que vean acá es, por ejemplo, acá tenemos distintos halogenuros, cloruros, bromuros y ioduros. Acá tenemos el Kps del halogenuro de plata. Fíjense acá, ¿cuánto valdría la K de equilibrio para cada uno de estos halogenuros? ¿Cuánto valdría la K de equilibrio para el cloruro de plata? ¿Cuánto valdría la K de equilibrio? ¿Están ahí? Estoy sola. Bien, para el cloruro de plata, está bien, es 1 sobre Kps. Para el cloruro de plata, acá la K de equilibrio valdría del orden del 1 por 10 a la 10. Muy bien, Rafael, Melina. ¿Cuánto valdría la K de equilibrio para el bromuro de plata? Sería 1 sobre Kps. Si tienen calculadora ahí, mientras más chico es el Kps, más completa es la reacción. O sea que sería mayor que la K del cloruro de plata. Muy bien, Cecilia, del orden de 10 a la 12, y para el ioduro es del orden de 10 a la 16. O sea que mientras menor es la constante de producto de solubilidades, más completa es la reacción.
Fíjense, me voy a adelantar un poquito, es simplemente para que vean cómo afecta esa K de equilibrio. Fíjense acá, en esta transparencia, ahí tienen representada la titulación de... Mientras más insoluble, es más completa la reacción, sí, porque es más grande la K, Juliano. Bueno, esto, miren, quiero que vean ahí, fíjense que acá tienen los KP, la K de equilibrio, fíjense, para el cloruro es la gráfica, acá estamos graficando, el P del halogenuro y el agente titulante es el catión plata. Pasamos de una zona donde tenemos una concentración en exceso del halogenuro a, después del punto de equivalencia, tengo exceso del catión plata. Fíjense que la curva es más, el salto es más chiquito para cloruro, que tiene una K de equilibrio de 10 a la 10. Para el bromuro, fíjense que es la azul, es de 10 a la 12. Y para el ioduro, que es el más insoluble de todos, la reacción es más completa. Eso es lo que quería que vieran, es la forma de la curva. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? Entonces, si no hay dudas, pasamos a ver cómo hacemos para construir la curva de titulación. O sea, ustedes tienen que aprender a graficar la curva esta de titulación. Sirve para ver si la reacción es completa y muchas veces nos ayuda a elegir los indicadores. No en este caso. En este caso que no hay tantos agentes titulantes y no hay tantos indicadores, los métodos que tenemos para las técnicas de precipitación son tres: el método de Moore, el método de Volhard y el método de Fajan, en honor a los investigadores que propusieron estas técnicas de análisis. Entonces no tenemos demasiadas opciones para movernos en la elección de los indicadores, que no sería el caso de las ácido-bases. Bien, vamos a ver cómo construimos esta curva de titulación. Dice, se valoran 50 mililitros de una solución de cloruro de sodio, que es 0,1 molar, con una solución de nitrato de plata de la misma concentración, 0,1 molar. Construya la curva de valoración para el agregado de 0 mililitros de nitrato de plata para 10, para 50 y para 60. Bueno, lo primero que hago es ver, cuando me piden una curva de titulación, es cuántos. Nosotros vamos a trabajar mucho con milimoles. Los milimoles son los mililitros de la solución multiplicadas por la molaridad de la solución. En este caso tengo 50 mililitros de una solución de cloruro de sodio, que es 0,1 molar. 50 por 0,1 me da 5, ¿verdad? Quiere decir que yo tengo 5 milimoles de cloruro, de anión cloruro, y los estoy valorando con el nitrato de plata 0,1 molar. Entonces, trabajar con milimoles tiene la ventaja de que estamos trabajando con números más grandes, digamos. Si yo trabajo con moles, tendría que decir 5 por 10 a la menos 3 molar. 5 por 10 a la menos 3 moles. Entonces, en vez de decir 5 por 10 a la menos 3, me es más cómodo trabajar con 5 milimoles. El mili implica 10 a la menos 3, o sea que en realidad me es más fácil para hacer las cuentas, nada más. Entonces, antes de comenzar la titulación, ¿qué concentración de halogenuro tengo? Y 0,1 molar, porque no agregué nada todavía de nitrato de plata. Entonces, para la gráfica necesito calcular el menos logaritmo en base 10 de la concentración inicial de cloruro. Entonces me queda menos logaritmo de 0,1, me queda que el P del cloruro, ahí le falta, en la transparencia le falta el menos 1 del supraíndice, el menos logaritmo de 0,1 me da 1. O sea que para 0 mililitros, que es lo primero que me pide, para 0 mililitros de agregado de nitrato de plata, la concentración del halogenuro es 1.
Si yo quisiera graficar, en vez del cloruro, estaría siguiendo la concentración de plata. ¿Cuánto valdría la concentración de plata para 0 mililitros de nitrato de plata? Les pregunto para que me contesten en el chat. No es 0, está indefinida, porque todavía no agregué nada, no hay concentración de plata, no está definida. El logaritmo de 0 da error, o sea, no está definida. Cuando empiezo a agregar nitrato de plata, la estequiometría entre el halogenuro y el catión plata es 1 a 1. Entonces la reacción que tengo es cloruro más catión plata, que va a precipitar cloruro de plata. Antes de llegar al punto de equivalencia, que como yo acá sé que estoy trabajando con una solución que es 0,1 molar de nitrato de plata, ¿a qué volumen de nitrato de plata yo agregué la misma cantidad de halogenuro que tenía? Vuelvo a preguntar para que me contesten en el chat. ¿Cuántos mililitros de nitrato de plata tengo que agregar para que llegara a la cantidad equivalente de cloruro de sodio? Muy bien, 50 mililitros. Cuando yo agregue 50 mililitros de nitrato de plata, voy a llegar al punto de equivalencia que es teórico. Entonces, antes de llegar a los 50 mililitros, voy a tener exceso de halogenuro. Voy a estar en esta zona de preequivalencia. Entonces, ¿cómo calculo la concentración que me queda sin valorar? Los milimoles que tengo inicialmente, que son los 50 mililitros por los 0,1 molar, menos los mililitros de nitrato de plata por la molaridad del nitrato de plata dividido el volumen total de la solución, porque esto es lo que me va quedando en el Euler-Meyer. Al Euler-Meyer le tengo el volumen de la solución inicial más el nitrato de plata que le voy agregando desde la bureta. Entonces, cuando me pide cuál es la concentración de cloruro que me queda para el agregado de 10 mililitros de nitrato de plata, va a ser igual a 0,1 el volumen, Emiliano, se suman el volumen para el volumen total, claro, porque la concentración de cloruro queda en ese volumen total. ¿Qué concentración de cloruro tengo? Bueno, inicialmente tenía los 0,1 molar por 50 mililitros, que estos son lo que dijimos, 5 milimoles de cloruro. Si le agrego 10 mililitros de nitrato de plata, estoy agregando 1 milimol de catión plata. Entonces, ¿cuánto me va a quedar sin reaccionar de cloruro? 5 menos 1 me da 4. ¿En qué volumen lo tengo? En los 50 mililitros iniciales de la mezcla, más los 10 mililitros de nitrato de plata que agregué. Entonces, la concentración de cloruro me queda 0,067 molar y el menos logaritmo de cloruro es 1,18. Si yo estuviera graficando, en vez de el cloruro, estoy graficando el pH como está en esta gráfica, ¿cuánto valdría el pH para el agregado de 10 mililitros de nitrato de plata? Pregunto para que ustedes me digan. ¿Cómo lo sacarían? ¿Por qué 14 menos 1,18? Ezequiel, ¿de dónde sale el 14? Emiliano está en lo correcto. El PKS, el menos logaritmo del KPS menos 1,18. Claro, porque acá, digamos, ¿cómo saco de acá la concentración de catión plata? Yo sé que el KPS es igual a la concentración de cloruro por la concentración de catión plata. Entonces, la concentración de catión plata va a ser el KPS sobre la concentración de cloruro. Si la concentración de cloruro ya la encontré, que es 0,067, la concentración de catión plata va a ser igual
al KPS sobre la concentración de cloruro. De ahí que el PAG para este punto, si ustedes lo quieren anotar, les tiene que dar 8,57. Exactamente, Paula, exactamente. O sea que el PAG me daría 8,57. Si grafico cloruro, el P de cloruro para el agregado de 10 mililitros es 1,18. Y si estoy graficando el catión plata, el PAG de plata valdría 8,57. En el punto de equivalencia, que ya todos me dijeron que es el agregado de 50 mililitros, la concentración de cloruro que quede en solución es igual a la concentración de catión plata, eso es establecido a través de la estequiometría de esta reacción. Entonces, como son iguales, el KPS es igual al producto de cloruro por concentración de catión plata. Entonces, la concentración de cloruro o concentración de catión plata va a ser igual a la raíz cuadrada del KPS. De aquí que el P de cloruro va a ser igual al P de catión plata y es igual a 4,87. ¿Alguna duda del punto de equivalencia? El punto de equivalencia también pueden pensarlo como que yo agregué la cantidad de catión plata para que toda la plata reaccionara con el anión cloruro y precipitara. Pero yo tengo que, se tiene que cumplir la constante del producto de solubilidad. Entonces no va a quedar 0 de cloruro y 0 de catión plata en solución. Va a quedar algo en solución para que se cumpla la constante del producto de solubilidad. Por eso dice, si se tiene una solución de cloruro y catión plata libre que provienen de la solución, a ver, no leo porque justo tengo acá el chat, se gobierna por el KPS. O sea que si yo tuviera una solución de cloruro de plata, en el equilibrio que tengo las mismas cantidades, lo puedo pensar como que todo precipitó y después se redisolvió y quedaron esas concentraciones que son iguales. ¿Alguna duda del punto de equivalencia? Bueno, pasado el punto de equivalencia, entramos a la zona de post-equivalencia. Lo que ya tengo ahora, yo agrego una gota más de nitrato de plata y ya, digamos, todo el cloruro de plata reaccionó con el catión plata y formó el precipitado de cloruro de plata. Entonces, una gota más que yo agregue, lo que va a hacer es aumentar la concentración de catión plata en solución. Entonces, la concentración de plata, que ya está en exceso porque reaccionó con todo el cloruro que tenía en el medio, va a ser igual a los milimoles agregados después del punto de equivalencia. Entonces, por ejemplo, si yo agregué 60 mililitros de nitrato de plata, yo sé que 50 gasté para llegar al punto de equivalencia. Los 10, esos que están en exceso, lo que van a hacer es aumentar la concentración de ese catión plata que está en exceso. Por eso acá dice que la concentración de plata en exceso va a estar por los milimoles de nitrato de plata agregados después del punto de equivalencia. De estos 60 mililitros que agregué, 50 los gasté para llegar al punto de equivalencia y 10 me quedaron como exceso. Entonces, ¿cómo calculo la concentración de catión plata? Va a ser los mililitros que quedaron en exceso, que fueron 10, por su concentración, que es 0,1 molar, dividido el volumen total. ¿Cuál es el volumen total? Los 50 mililitros iniciales de la muestra más los 60 mililitros de nitrato de plata que agregué. Es decir, tengo 110 mililitros de solución. La concentración de catión plata que me va a quedar es 9 por 10 a la menos 3 molar. Entonces, yo de acá puedo sacar, si estoy graficando cloruro, la concentración de cloruro va a ser igual al KPS dividido la concentración de plata, que me da 1,9 por 10 a la menos 8. O lo que es lo mismo, el P de cloruro, 7,71. Si quieren graficar el PAG,
El peaje acá daría 2,04. Ahí tienen graficada la curva de cloruro en función de nitrato de plata agregado. Si hubiéramos graficado la de plata, el primer punto estaría indefinido, vendría por acá la gráfica, el punto de equivalencia sería el mismo y después acá terminaría con el 2. Ay, se me fue. Terminaría con un pH de, dijimos, 2,04. O sea, terminaría para 60, sería 2,04 que estaría por acá. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda con la forma de calcular la curva de titulación? Bien. Bueno, acá tienen una tarea para que hagan ustedes cómo variará la curva de titulación si valoramos 50 mililitros del halogenuro, que es cloruro, bromuro y ioduro, con nitrato de plata, 0,1 molar. Realice los cálculos para el agregado de 0, 10, 50 y 60 mililitros de nitrato de plata. Eso les queda como una tarea para ustedes. Los puntos de equivalencia aquí, lo que van a diferir entre las tres, es que ese punto de equivalencia va a ser la raíz cuadrada del KPS. Como los KPS son diferentes, los puntos de equivalencia van a ser diferentes. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? ¿Están ahí? Bien. ¿Se entiende? Bárbaro. Seguimos un chiquitito más para avanzar. Esto les queda como tarea, realizar estas curvas de titulación que tienen ahí las gráficas. Acá hay una pregunta: ¿qué efecto tendrá la concentración de los reactivos en la curva de valoración? Dice, calcule la curva de titulación, en vez de 50 mililitros, 0,1 molar, como era la que habíamos visto, este caso es 0,01 molar, que se valora con un nitrato de plata más diluido. Les da de dato la constante del producto de solubilidad. Bueno, ahí está ya la respuesta. Al trabajar con soluciones más diluidas, lo que va a ocasionar en la forma de la curva de titulación es que el salto es menor. ¿Sí? Si la solución está diluida, vamos a tener menos halogenuro en solución. Entonces, el menos logaritmo del halogenuro se desplaza hacia arriba. Y luego, cuando ya pase el punto de equivalencia, voy a tener menos concentración del agente titulante en solución, entonces el resultado final es la curva azul, que significa que la curva está más achatada. Mientras más diluida está la solución del analito y el agente titulante, menor es el salto en la curva de titulación. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, acá tienen graficada cuál es el efecto de la variación de la concentración, ya sea del analito y el agente titulante, para soluciones cada vez más diluidas. Fíjense que si tenemos una concentración de reactivos 1 molar, es la curva roja, hay mayor salto. Mientras más diluida está tanto la solución del analito como del agente titulante, la curva tiene un menor salto. Bueno, si no hay dudas hasta ahí, vemos si podemos avanzar. ¿A qué hora les dijo Jorgelina que iba a iniciar la clase? Para ver si les puedo dar el método de la detección de los puntos finales. 18:30, bueno, estoy pasada entonces. Bueno, lo que vamos a ver entonces el jueves, le comento como para que 18:30, bueno, lo que vamos a ver el jueves es cómo vamos a detectar, ahora ya entendimos cómo se
grafica la curva de titulación y cómo la calculamos, vamos a ver los métodos para detectar el punto final. Entonces, esos métodos para detectar el punto final pueden ser métodos químicos que utilizan sustancias químicas para detectar visualmente cuando se ha completado la reacción entre el catión plata y el halogenuro. Esos métodos químicos se basan en la aparición de un precipitado colorido o bien de la aparición de un complejo. El jueves es a las 16:30, el horario de clase. Y aparte de los métodos, los indicadores químicos y los indicadores de absorción, tenemos los métodos potenciométricos. Entonces, para que puedan tomar algo antes de que empiece el ID de cuál clase, de la de Jorgelina o Valentina, no entiendo qué ID me preguntas. Si la clase mía, esa es la de Jorgelina, sí, ahí la puso Juliana. Bueno, entonces les digo, para el jueves vamos a ver cómo detectar el punto final y yo les he puesto, chicos, algunos ejercicios que están al final del teórico. Son 6 ejercicios que me gustaría que los traten de resolver para ver cuáles son las dudas que tienen entre la clase que viene y veremos si terminamos la clase que viene, los vemos ahí entre el jueves y el lunes, que ya veríamos después, si terminamos con este tema, seguiríamos con alguna otra volumetría. Así que les pido que traten de ver, el jueves es a las 16:30, el horario de clase. Les pido que traten de ver esos ejercicios, así vemos cuáles son las dudas que tienen. Bueno, dejamos acá, así pueden tomar algo antes de que empiece la clase de Jorgelina. ¿Alguna duda? Bien, entonces traten de mirarlo, chicos, a esto y avanzar. Y bueno, el práctico había dicho Jorgelina a las 16:30. Son las 18:40 y tómense por lo menos 10 minutos. A ver, le pregunto a Jorgelina qué hora quiere empezar. Espérenme un momentito.